Antes de que sigas viendo, déjame advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es para oídos delicados ni para estómagos sensibles. Esta es una historia de traición, venganza, y de uno de los castigos más brutales que Roma se atrevió a inventar. Así que si eres de los que cree que la historia es aburrida, prepárate para que te explote la cabeza. Y hablando de cabezas, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es tan retorcido que ni siquiera Nerón querría perdérselo. Y si no lo haces, bueno, digamos que los romanos tenían formas muy creativas de castigar la indiferencia. Vamos al grano, o mejor dicho, al cráneo. Roma, la ciudad del mármol, el oro, el vino y la sangre. En sus calles se decidía el destino del mundo, y en sus mazmorras, el de los traidores, porque si hay algo que el imperio no perdonaba era la deslealtad. No, Roma no solo te mataba, Roma se aseguraba de que cada nervio de tu cuerpo supiera que habías ofendido al águila, y para eso inventó uno de los castigos más escalofriantes, brutales y, seamos sinceros, creativos que la humanidad haya registrado: el cerrado del cráneo en vida. Sí, has oído bien, no estamos hablando de una ejecución rápida ni del clásico crujido del cuello con espada afilada en el foro. No, esto era una ceremonia de horror, una sinfonía de sufrimiento afinada con los chillidos de un condenado que, por lo general, había osado levantar la voz contra el Senado o conspirar contra el emperador. Y Roma era experta en escarmentar. ¿Un poco de traición? Pues prepárate, traidor, a que tu cráneo sea partido en dos mientras sigues respirando, porque si tu alma quería escapar, tendría que encontrar una grieta entre los huesos todavía calientes de tu calavera. El condenado no llegaba al castigo como un cualquiera, no, era un espectáculo orquestado, una función para la memoria colectiva del pueblo romano, hambriento de escarmientos y siempre dispuesto a aplaudir la miseria ajena. Primero venía la humillación pública. El traidor, acusado de haber atentado contra la sagrada estabilidad del imperio, era despojado de su toga, símbolo de dignidad, y vestido con harapos manchados de excremento y sangre seca. Hostis, perfidus, infame, enemigo, lo llevaban por las calles, encadenado, con un cartel colgado del cuello: infamis, traidor, y la gente, esa misma que lo aclamaba días antes, si era un senador o general, le arrojaba fruta podrida, escupitajos y hasta monedas falsificadas. El mensaje era claro: ya no eras romano, eras escoria. Después lo arrastraban, literalmente, al lugar donde tendría lugar la ejecución, una cámara subterránea cerca de la cloaca máxima, lejos de los templos, porque ni los dioses querían mirar eso. En estos espacios oscuros, diseñados más para el eco del sufrimiento que para el juicio justo, lo esperaba el instrumento protagonista de esta pesadilla: una sierra de doble mango, con dientes gruesos, pesados, pensados para cortar hueso como si fuese mantequilla endurecida. Algunos historiadores, como Suetonio en sus vidas de los 12 Césares, describen castigos inéditos y diseñados para provocar horror perpetuo, y aunque no se menciona la sierra craneal con nombre y apellido, los métodos documentados por autores como Flavio Josefo dejan claro que Roma era capaz de cualquier cosa para dejar lecciones imborrables. El traidor era colocado boca abajo, cabeza asegurada entre dos bloques de mármol. ¿Para qué? Para que no se moviera, claro, pero también para que la sangre bajara directamente al cerebro, no por la parte blanda, no desde el cuello, porque así, señores, el condenado se mantenía consciente durante mucho más tiempo. Lo querían vivo, lo necesitaban vivo, y entonces, los verdugos comenzaban. Nunca lo era, la clave era la lentitud. No, desde la mismísima coronilla, la hoja cerraba lentamente, produciendo ese chirrido metálico que debía parecerle a la víctima como un canto del infierno. No era rápido, porque cada gota de sangre era un recordatorio: contra el imperio no se juega. La tortura no estaba en la muerte, sino en el camino hacia ella. A cada diente que se hundía, el cráneo vibraba. El dolor se amplificaba en oleadas eléctricas que atravesaban los nervios ópticos, auditivos, mandibulares. Gritar era inútil. En esas cámaras, los gritos eran parte del mobiliario. ¿Y sabes lo peor?
Algunos sobrevivían hasta que la sierra rozaba el óvulo frontal, porque Roma había perfeccionado el arte de no matar, aún, y ahí, justo ahí, empezaba la verdadera lección. Contra el emperador no se conspira, y si tienes la brillante idea de traicionar, prepárate a escuchar cómo tu cabeza se parte en dos, mientras aún puedes oírlo. La sangre no salía a borbotones como en una decapitación. No, era un fluir denso, caliente, espeso. No, era un fluir denso, caliente, espeso, con ese rechinar metálico que se clava en la médula auditiva como un aguijón, casi como una miel roja que resbalaba por las mejillas del traidor, manchando el suelo de piedra con un dibujo siniestro que, decían los supersticiosos, era una advertencia escrita por los propios dioses, no el de los gritos porque esos se volvieron parte del paisaje sonoro de Roma, sino el de la hoja de hierro cortando hueso humano. Era un ruido húmedo, irregular, salpicado por el crujido de la osamenta fracturándose en capas, un canto lúgubre que los verdugos conocían tan bien como una partitura, porque no eran carniceros improvisados, eran artistas del tormento, hombres entrenados para prolongar la agonía sin dañar órganos vitales antes de tiempo. Su objetivo no era matar, era mostrar, educar, dejar claro que la traición no era un acto privado, sino un espectáculo público. Y si alguna vez escuchas a alguien decir que la historia es lineal, ordenada y progresiva, enséñale esto: una civilización capaz de levantar el Panteón también podía cerrar en dos la cabeza de un senador mientras el pueblo comía pan con queso de cabra a pocos metros. ¿Absurdo? No en Roma, recordaba cosas. El sonido del agua en las termas. El sonido del agua en las termas. El castigo del cerrado craneal no era solo castigo, era un teatro de poder. Una puesta en escena donde el imperio se aseguraba de que el miedo viajara más rápido que cualquier proclama. Incluso el lugar del tormento estaba cuidadosamente elegido. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿quién decidía este castigo? ¿El Senado? ¿El pueblo? ¿Los dioses? Y mientras la sierra avanzaba centímetro a centímetro, atravesando piel, músculo, hueso y cordura, el condenado entraba en una danza entre la conciencia y la demencia. Veía imágenes, y lo peor, las palabras que dijo en voz baja cuando decidió conspirar. Aulo Cornelio Palma, por ejemplo, gobernador de Siria, acusado de preparar una rebelión en secreto, el momento exacto en que pensó que no lo atraparían, porque sí, Roma te veía, siempre, tenía espías en las calles, en los banquetes, en los prostíbulos, incluso en tu propia casa. Su ejecución con sierra fue ordenada por Adriano, sí, el mismo emperador de los muros y los monumentos. ¿Sorprendido? Tu esclavo favorito podía estar anotando cada palabra que decías mientras te desvestía, y esa información acababa en oídos imperiales. No, era el emperador. Solo él, a escuchar cada crujido, cada aullido, cada imploración. Este tipo de sentencia no se daba por error ni por capricho político menor. Era una condena reservada para quienes rompían los pilares de Roma desde dentro. Algunos nombres resonaban en las catacumbas como advertencia eterna. Lo verdaderamente aterrador no es la sierra, ni el dolor, ni la muerte lenta. Lo aterrador es que esto era normal, legal, institucional. Lo capturaron, lo encadenaron, y la sierra hizo el resto. Terminó su vida dividido no solo en lealtades, sino en dos mitades. Literalmente, Roma era así, construía maravillas con una mano y destruía almas con la otra. Y luego estaba el caso de Helio Saturnino, general romano y figura popular entre las legiones. El pueblo lo adoraba, lo aclamaban en el circo como a un semidios. Error número 1, creer que la adoración popular te hace intocable. Error número 2, intentar marchar hacia Roma con 5 cohortes para corregir la corrupción del poder. No llegó ni a cruzar el Rubicón. Pero aquí viene el detalle más macabro. En su ejecución invitaron a sus propios soldados a observar, obligados a mirar. Un castigo convertido en clase magistral de fidelidad, porque en Roma educaban con sangre. Y tú, espectador, si estás pensando que esto es demasiado, espera, un acto tan oficial como una boda senatorial o una ley de impuestos
Así funcionaba el imperio más glorificado de la historia, con vino en una mano y el cráneo de un traidor en la otra. Imagina por un momento el sonido. Algunas veces, lo realizaban en cámaras bajo el Coliseo, cuando no había espectáculos de fieras ni gladiadores. Allí, en la penumbra que olía a sangre rancia y sudor seco, el traidor encontraba su epílogo, pero otras veces, cuando el crimen había sido particularmente escandaloso, el escenario se movía al campo de Marte, y el castigo se hacía a plena luz del día. El pueblo, invitado, los niños, llevados por sus padres para que aprendan lo que pasa cuando uno desobedece al César. Y no es exageración. Plinio el joven documentó en sus cartas cómo algunos castigos públicos servían como advertencia moral, aunque, claro, Plinio era diplomático, no decía le cerraron la cabeza como a una tabla vieja, pero entre líneas. Ahora, hablemos de los materiales. La sierra no era cualquier instrumento de carpintero, lo decía todo, para evitar que la sangre coagulara demasiado rápido, porque si coagulaba, el condenado perdía el conocimiento, y eso era inaceptable. En casos especiales, se usaba una sierra bañada en aceite de oliva y vinagre. ¿Para qué? A entender, segundo a segundo, que el precio de la traición no era la muerte. Aquí se venía a sufrir despierto, sino todo lo que viene antes de ella, y entre cada sacudida de la hoja, entre cada latido que rebotaba contra el cráneo abierto, Roma enviaba su mensaje. Toma, por ejemplo, el de Tiberio Claudio Esquilino, uno solo, y claro como el bronce. Aquí, nadie traiciona y se va caminando. Pero el emperador de turno, Calígula, lo que realmente aterraba no era la muerte. ¿Quién roba al imperio? Roba al César, dijo. Era el momento justo antes de morir. Es el limbo de sufrimiento sostenido donde el cuerpo se niega a apagarse, y la mente, esa maldita testigo eterna, no hace más que repetir. ¿Por qué lo hice? Porque Roma no cerraba cráneos por placer. Bueno, al menos no oficialmente, lo hacía por estrategia, y funcionaba. Cada nueva ejecución era un mensaje cifrado en vísceras, y cada espectador, un mensajero involuntario. El verdugo, casi aburrido, alineando la sierra mientras comentaba el clima. ¿Sabías que muchos conspiradores preferían suicidarse antes de ser capturados? Lo capturaron en menos de 24 horas. No por orgullo, sino por puro pánico, a terminar con la frente metida entre dos bloques de mármol y media cabeza cerrada mientras aún podían oler su propio cerebro. Algunos casos pasaron a la historia como advertencias vivas. Alto magistrado, vinculado a una red de corrupción que drenaba fondos del tesoro para financiar orgías privadas y apuestas en carreras de cuadrigas. ¿Qué se experimenta al tener la cabeza cerrada en vivo? Cuando fue descubierto, el Senado exigía exilio. Tenía un concepto muy personal de la justicia, y como César, quiso oír cómo se parte la cabeza de un traidor en vivo. El castigo se realizó frente a una audiencia selecta de senadores, todos obligados a mirar sin pestañear. La escena, patética y perfecta. Esquilino gimoteando, intentando recordar alguna oración. Calígula, comiendo uvas. Porque claro, si no se hace con teatralidad, ¿qué sentido tiene? Pero no todos los traidores eran figuras políticas. Algunos eran esclavos de confianza, educados, con acceso a secretos de Estado. Uno de los casos más comentados por el historiador Dion Casio fue el de un esclavo doméstico que, según informes, escuchó una conversación comprometedora entre dos generales, y la vendió por unas monedas de plata. Y Roma, que no desperdiciaba una buena oportunidad para demostrar autoridad, le dio el mismo final que a un senador: cabeza abajo, sierra arriba. Dicen que lloraba mientras pedía perdón, no por traicionar, sino por subestimar la velocidad con que Roma podía morder. Y es que eso era lo más brillante y lo más siniestro de todo este sistema. No importaba quién fueras, podías haber sido cónsul, esclavo o hijo de un dios. Si traicionabas, Roma te igualaba con una herramienta de carpintería y un poco de tiempo libre. El imperio convertía a sus traidores en lecciones, y a sus castigos en leyendas. Y tú, que sigues escuchando esto, probablemente no puedes evitar preguntarte, ¿cómo se sentía?
pues hay informes muy antiguos como los conservados en manuscritos medievales que citan prácticas romanas que hablan de espasmos musculares, visión doble, alucinaciones y ese sonido interno, como si te partieran desde dentro, y claro, te lo estaban haciendo, no con rabia, no con odio, con protocolo, porque Roma no se ensañaba, ejecutaba estándares. Y si hasta ahora creías que lo más aterrador era la sierra, espera a conocer el protocolo posterior, porque sí, Roma tenía normas para absolutamente todo, incluso para lo que quedaba de ti una vez que la sierra dejaba de cantar. No solo un castigo para el traidor común, sino un recordatorio brutal para los poderosos. Los senadores sabían que su destino podía ser el mismo, pero con más pompa y protocolo. Marco Junio Bruto, conocido por su papel en la muerte de César, vivió bajo esa sombra. Aunque su final no fue con sierra, la paranoia de la élite era palpable. Cada conspiración terminaba con ejecuciones públicas que imitaban esa lógica de dolor y advertencia. La lógica era simple: si un traidor caía, su caída debía ser un espectáculo, y si era un noble, el show debía ser aún más cruel, porque la vergüenza debía ser proporcional al estatus. Sin embargo, la práctica del cerrado craneal no era tan común como otras ejecuciones, pero existía en el arsenal del terror romano. El historiador Tácito menciona en sus anales castigos inusitados para algunos conspiradores, y aunque no detalla esta tortura en específico, el tono de sus textos permite imaginar la brutal creatividad romana. La administración romana no escatimaba esfuerzos en sembrar el terror. Mientras los soldados marchaban y los poetas escribían odas al imperio, en la sombra los verdugos trabajaban silenciosos, dejando una marca imborrable. El cuerpo, o lo que aún parecía un cuerpo, no era simplemente arrojado a una fosa común. No, eso sería misericordia. Lo exhibían, a plena vista, en la Vía Apia, en los muros del campo de Marte, o en cruces improvisadas cerca de los foros, dependiendo del rango del traidor. Las mitades del cráneo, abiertas como un libro prohibido, quedaban secas bajo el sol, devoradas lentamente por las moscas, los cuervos y la indiferencia. La muerte, en Roma, no terminaba con el último aliento. Seguía hablándole al pueblo durante días, semanas, con el lenguaje universal de la putrefacción. Y había algo todavía más macabro: si eras condenado por traición, tu familia también era marcada, no siempre con la muerte, pero sí con el peso de tu vergüenza. Tu nombre, borrado de los registros. A esto lo llamaban damnatio memoriae, la condena al olvido. Tu casa podía ser demolida. Roma no solo destruía tu cuerpo, destruía tu existencia, y en algunos casos, hacían cosas aún peores: conservaban el cráneo, partido en dos, y lo colocaban en vitrinas del archivo imperial, como pieza de estudio. No era raro que los nuevos senadores fueran llevados allí, como parte de su formación, una visita guiada por los errores de sus predecesores. ¿Y qué crees que sentían al ver el cráneo aún manchado de sangre vieja, abierto como una promesa rota? Sentían miedo, el tipo de miedo que hace que votes a favor de lo que diga el emperador, aunque esté proponiendo que el Tíber fluya al revés. Porque sí, en Roma podías tener ideales, hasta que veías cómo terminaban los que los defendían demasiado fuerte. Algunos autores cristianos, como Tertuliano, utilizaron estos castigos como argumento contra la brutalidad pagana, pero incluso ellos admitían: el nivel de sofisticación en la tortura era sobrecogedor. Roma no improvisaba la crueldad, la diseñaba y la perfeccionaba, y la respuesta es sí, terriblemente efectiva. La pregunta incómoda es: ¿era efectiva? Durante décadas, el solo rumor de la sierra bastaba para desactivar conspiraciones antes de que nacieran. Algunos sospechosos, al ser interrogados, confesaban crímenes que no habían cometido solo para evitar que les partieran la cabeza como a una sandía madura, y lo más aterrador de todo era su frialdad, porque todos sabían una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta: la sierra no era solo un castigo, era una herramienta de control político, una política de Estado con mango de madera y dientes de hierro, una declaración de principios. En Roma, el cerrado craneal no era una aberración emocional,
no era furia ni venganza, era rutina administrativa. Ahora, si creías que esta historia se limitaba a sombras y gritos de un pasado lejano, déjame advertirte que la sierra craneal era también un símbolo para la élite romana. Y aunque a ojos modernos esto pueda parecer un acto de crueldad sin sentido, en la Roma imperial era una herramienta política, una forma de comunicación directa y visceral que superaba cualquier decreto o discurso público. ¿Sabías que, en algunos casos, la ejecución con la sierra se acompañaba de discursos oficiales? Había un código, o mejor dicho, una jerarquía de crueldad, que decidía cuándo y a quién se le aplicaba el cerrado craneal. No te ibas a encontrar con que a un ladrón común le partieran la cabeza en dos mientras los legionarios comían, aunque bien que habría sido entretenido. No, este castigo estaba reservado para traidores que rompían la estructura misma del imperio, senadores conspiradores, generales rebeldes, e incluso esclavos con acceso a secretos inconfesables. La sierra era un instrumento del poder más que del castigo popular. Por eso, antes de que la hoja comenzara a succionar carne y hueso, el condenado pasaba por un proceso casi burocrático, interrogatorios, juicios, declaraciones. La maquinaria romana funcionaba con precisión quirúrgica, y cuando la sentencia final llegaba, se enviaba un mensaje claro a todos: esto es lo que sucede si te atreves a desafiar el orden divino del imperio. Pero aquí viene la ironía que pocos se atreven a contar. Muchos de esos traidores, en su arrogancia o desesperación, veían en la tortura una forma de inmortalidad. Sí, inmortalidad, porque su nombre, aunque asociado a la ignominia, se grababa para siempre en la memoria del pueblo. Se convertían en leyenda, aunque fuera como advertencia. Algunos de estos nombres aparecen en los escritos de Plutarco y Suetonio, quienes, con su habitual ironía, narraban con cierto morbo esas ejecuciones. Plutarco, por ejemplo, comenta que la justicia romana era tan afilada como la sierra que partía cráneos, dejando un sabor amargo entre admiración y horror. Pero Roma no solo aplicaba este castigo para castigar al traidor, sino para que sus enemigos sintieran que no estaban solos en su miedo. Las legiones, las provincias, incluso los aliados, sabían que el imperio tenía dientes afilados, y que esos dientes masticaban a cualquiera que se atreviera a morder la mano que los alimentaba. De hecho, hubo casos donde la simple amenaza de la sierra acabó con levantamientos enteros sin necesidad de levantar una espada. La política del terror en su máxima expresión. Así que cuando alguien en Roma se atrevía a conspirar, no solo enfrentaba la sierra, enfrentaba la mirada fría de un imperio que había aprendido a gobernar con el miedo. Pero la sierra tenía otra función menos conocida, la psicológica. Para los verdugos, era un trabajo de paciencia extrema. Tenían que mantener al condenado consciente el máximo tiempo posible, para que su agonía fuera un testimonio eterno. Era un arte macabro que solo los más experimentados dominaban, porque un error y el condenado moría demasiado rápido. La tortura debía ser una sentencia prolongada, un martirio personal. La sierra no debía apresurarse ni detenerse, y para Roma, eso era inaceptable. En resumen, la sierra era la promesa de un dolor que no solo destruía cuerpos, sino que aniquilaba voluntades. Y con eso, Roma construía su imperio, un imperio que, aunque lleno de maravillas, estaba cimentado en huesos partidos y cráneos abiertos. ¿Lo sabías? Ahora ya sí, sabes un poco más de qué lado sangraba la historia. Sí, como si el verdugo y el orador fueran dos partes de un mismo ritual macabro. Se leían textos que explicaban la traición del condenado, se detallaban sus crímenes y se exaltaba la justicia del emperador. Una ceremonia con todos los ingredientes para que el pueblo sintiera que estaba asistiendo a un acto de orden y no de barbarie. Así, la sierra se volvía la protagonista silenciosa de la más cruel de las lecciones. El imperio no solo castigaba, sino que educaba con horror. Solo cambian de forma, y tú, ahí sentado, ¿te atreves a pensar que esa lección se olvidó con el tiempo? Porque las historias, las mejores historias, nunca mueren. Ahora, no te equivoques, Roma no era un circo macabro sin reglas.
Llegamos a la parte más escalofriante de esta macabra historia porque detrás de cada sierra, cada hoja que desgarraba hueso y carne, existía un trasfondo político que hacía que todo el espectáculo fuera mucho más que una simple venganza. Era una puesta en escena calculada al milímetro para reafirmar el poder absoluto de Roma y el César. Imagina el contexto. Un imperio que se extiende por miles de kilómetros, desde las frías orillas del Rin hasta las arenas ardientes de África, donde la comunicación no era instantánea, ni las noticias se propagaban por WhatsApp, sino por mensajeros, rumores y espectáculos públicos que se convertían en viral antes de que existiera el concepto de viralidad. En ese escenario, la sierra craneal era más que un castigo, era un mensaje visual y visceral que no podía ser ignorado. No bastaba con que el traidor desapareciera, tenía que ser desmembrado, expuesto, convertido en advertencia ambulante. Y aquí entra un detalle que pocos se atreven a mencionar: la elección del verdugo. No era cualquier soldado sin escrúpulos, ni un esclavo sin educación. Roma seleccionaba con mucho cuidado a los que manejaban la sierra. Estos verdugos eran entrenados no solo en la técnica, sino en la psicología del terror. Su labor era tan delicada como la de un cirujano, pero con la diferencia de que su bisturí era una hoja que desgarraba el cráneo de un ser humano vivo. Se dice que algunos verdugos desarrollaban una especie de ritual interno para enfrentar lo que hacían, casi como un exorcismo personal para no perder la cordura. Tenían que dominar cada temblor, cada reacción del condenado, porque la sierra debía avanzar lenta, constante, sin pausa, mientras la víctima permanecía consciente, escuchando el sonido cortante del metal y sintiendo como su cráneo se abría poco a poco como un libro prohibido que se despliega ante ojos horrorizados. Y aquí no había margen para el error, porque si la víctima moría demasiado rápido, el castigo perdía todo su sentido. Roma quería espectáculo, quería dolor prolongado, quería que la conciencia del traidor fuera el último campo de batalla antes del fin. El público, por supuesto, era parte fundamental de la función. A diferencia de otras ejecuciones, el cerrado craneal era, en ocasiones, reservado para audiencias selectas, senadores, magistrados, funcionarios del imperio, y en casos excepcionales, el propio César o su séquito. Esto hacía que el castigo tuviera una dimensión política inigualable, pues mostraba la implacable justicia imperial en primera fila. Pero el mensaje también se filtraba a las calles, a través de relatos, rumores y testigos aterrorizados que regresaban a sus hogares con la imagen grabada en la mente: la sierra que abría cráneos. Y es aquí donde el sarcasmo romano, tan presente en sus escritos y discursos, muestra su lado más oscuro, porque Roma, en su arrogancia, no solo ejecutaba la justicia, se permitía el lujo de hacerlo con una teatralidad que raya en lo grotesco. Como si la vida y muerte de un hombre no fueran suficiente, añadían la sierra como símbolo de su poder: no solo te matamos, sino que te destrozamos hasta en la mente. Una ironía cruel, considerando que muchos de estos traidores eran precisamente los que habían confiado en el sistema para escalar socialmente y que, al final, fueron aplastados por la misma maquinaria que ayudaron a construir. Pero no te confundas, la sierra no era la única forma de castigo. Roma tenía un menú amplio de horrores para escoger, desde la crucifixión hasta ser arrojado a las bestias en el Coliseo. Sin embargo, la sierra tenía una cualidad que la hacía especial: la lentitud, la brutal precisión y el horror psicológico que producía. Era la manera perfecta de transformar a un hombre en un símbolo del miedo y la obediencia. Así que la próxima vez que escuches hablar de la gloria romana, recuerda que detrás de sus columnas, sus victorias y sus poetas, también había un lado oscuro, un lado donde el poder se mantenía gracias a la sierra, a la sangre y a la capacidad de un imperio para convertir la tortura en un instrumento de control social y político. Y si aún te preguntas cómo alguien pudo soportar semejante castigo, piensa en esto: el dolor físico, por insoportable que sea, es a menudo soportable cuando la mente se prepara para el final. Pero el terror psicológico, la prolongación del sufrimiento, el saber que cada milímetro de sierra es una sentencia pública,
es un tormento que excede la carne. Roma lo sabía, y tú, que has llegado hasta aquí, lo entiendes también, porque esta es la historia que no aparece en los libros de texto, la historia del cerrado craneal, el castigo que Roma reservaba para los traidores más odiados, la historia que se susurra en las sombras del imperio. Y llegamos al cierre de esta oscura travesía por los rincones más siniestros del Imperio Romano, donde la justicia no era solo una palabra, sino una sierra afilada que abría cabezas y cerraba destinos. Hemos visto cómo Roma no solo gobernaba con leyes, sino con terror, cómo convirtió la traición en un espectáculo macabro para demostrar que nadie, ni siquiera el más poderoso, estaba a salvo de su ira. Este castigo, tan brutal y calculado, fue la culminación de un sistema que necesitaba mantener el orden a cualquier costo, sin importar cuántas cabezas tuvieran que partir para lograrlo. Lo cierto es que, a pesar de toda su gloria y avances, el Imperio Romano dejó una huella indeleble, marcada por la sangre y el dolor. Y en esa sangre, en esos cráneos abiertos, encontramos una lección para la historia: el poder absoluto, cuando se ejerce sin límites, se convierte en un verdugo con sierra. Hoy, mientras cierras este video, piensa en la fragilidad del poder y en las sombras que lo sustentan. Si te ha sorprendido esta historia, si te ha hecho sentir esa mezcla incómoda de horror y fascinación, entonces este canal es para ti. Aquí desenterramos las verdades olvidadas, los secretos más oscuros y las historias que los libros tradicionales prefieren ocultar. No olvides suscribirte, porque la historia que nos cuentan es solo una versión, y aquí estamos para mostrarte el otro lado, con todo su dramatismo, su crudeza y, ¿por qué no?, un poco de ese sarcasmo que nunca falta en las tragedias bien contadas. La próxima vez que alguien te hable de la justicia romana, recuerda: a veces la justicia era una sierra afilada, y el precio de la traición era pagar con tu propia cabeza, partida en dos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón oscuro de Roma. Hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando los secretos más impactantes del pasado. Y recuerda, suscríbete, porque la historia no termina aquí, solo está comenzando.